Con el gusto de poder saludarles otra vez. Qué bueno que están con nosotros, sean todos bienvenidos. Para los que todavía no nos conocen, permítanme presentarnos. Somos La Tierra Fértil y este es nuestro servicio dominical. ¿Quién es La Tierra Fértil? Somos una congregación cristiana multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo, equipándonos a la luz de su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Nos encanta que hoy estés con nosotros. Por favor, no te desconectes. Queremos hacerte una atenta invitación para que entre semana también nos acompañes en nuestros estudios bíblicos. Te cuento rápidamente, los miércoles tenemos un estudio exprofeso para damas a las 11 de la mañana a través de Facebook Live con la doctora Male Gómez. Y también los viernes, otra reunión, otro estudio bíblico exprofeso para damas a las 11 de la mañana. Esto es a través de la aplicación de Zoom con nuestra querida Eli Aldama. También los sábados, para los caballeros, somos los guardianes de promesas. Iniciamos a las 9 de la mañana para que aproximadamente 10 y media iniciemos con nuestro estudio bíblico a cargo de Alvarito Aldama y nos encantaría que estés con nosotros. En estos estudios bíblicos tú puedes hacer preguntas, puedes interactuar con la persona que está dando el estudio si tienes alguna duda. Podemos orar juntos también. Lo importante es que estemos alrededor de la palabra de Dios, que oremos unos por otros. Más en este tiempo que no podemos interactuar de forma personal, qué importante es que podamos estar cerca, al menos a través de estas aplicaciones, pero considerando la palabra de Dios. Así es que te animamos a que nos visites, a que estés con nosotros esta semana. Y bien, pues el día de hoy nos hemos propuesto en nuestro corazón adorar al Señor juntos cantando, orando y sobre todo escuchando la palabra de Dios. Así es que te animo, por favor, no te desconectes. Sean bienvenidos. Que murió en la cruz, aquel que dio su vida por mí, que pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí, aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad, aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, coronado en majestad, su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno del honor. Aquel que dio en la cruz, aquel que dio su vida por mí, y pagó por mis pecados, por su sangre me ha limpiado, por amor sufrió por mí, aquel que a la muerte venció y su vida no escatimó, y que ha roto mis cadenas y me ha dado libertad, aquel que venció en la cruz, su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad,
Su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno de loor. Su nombre es Jesús, Hijo de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, y coronado en majestad. Su nombre es Jesús, Cordero de Dios, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno de loor. Digno de loor, Rey de mi ser, Rey de gloria, digno de loor. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios de toda creación, Dios
gloria y majestad. Es santo, santo, el universo declara tu poder. Es santo, santo, asombroso gloria y majestad. Es santo, santo, el universo declara tu poder. Es santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de mi corazón, Dios de mi corazón. Familia, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a retomar nuestra serie El Siervo, que es nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Decidimos llamarle así El Siervo a esta serie por el tema central que creemos es el capítulo 10, entre los versos 44 y 45, que dicen: y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En consonancia con lo que dice Filipenses capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios Jesucristo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que decidimos llamarle así. Y bien, vamos a reiniciar a partir del capítulo 6, Marcos capítulo 6. Pero les voy a pedir antes me acompañen haciendo una oración. Señor, gracias por estar entre nosotros una vez más. Gracias por llamarnos a estar alrededor de tu preciosa palabra, Señor, y ser alumbrados por ella, Señor. Permite, Señor, que tengamos la capacidad y la disposición para poder estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Lo leemos juntos. Dice Marcos capítulo 6, versos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Marcos nos ha presentado la vida de muchos hombres y mujeres que fueron transformados cuando conocieron a Jesucristo. En diferentes circunstancias el Señor los sanó. Por mencionar algunos, la suegrita de Pedro, recordarás. Ese mismo día, en la noche, muchas personas de Capernaum vinieron a buscar a Jesús para ser sanados. Aquel leproso de Galilea, aquel hombre paralítico de Capernaum, el endemoniado gadareno, la corderita hija de Jairo, el principal de la sinagoga, o la mujer con flujo de sangre. Todos ellos vieron tiempos difíciles en sus vidas, creyendo que no había esperanzas de que pudieran cambiar, de que pudieran sanar. Incluso la misma religión donde podrían haberse ellos refugiado les rechazaba, les excluía, les menospreciaba y les condenaba. No había en quién acudir y dónde encontrar ayuda. Todos estos hombres y mujeres vivieron en situaciones diferentes, en lugares y momentos distintos. Incluso la mujer con flujo de sangre
posiblemente era gentil, pero todos tuvieron un común denominador y fue que creyeron en Jesús y fueron sanados por Él. Cuando meditamos en estos pasajes debemos pedir al Señor en oración que nos muestre cómo nuestras vidas pueden identificarse con ellos. Incluso en el endemoniado gadareno alguien diría: yo no me identifico con él porque nunca he estado enchamucado. Eso crees tú. Lo que es verdad es que Jesús fue a buscarlo, no escatimando atravesar un lago, ir de una región a otra hasta encontrarlo, sin importar que las circunstancias de este hombre fueran incluso las peores de todas. Aún así el Señor se compadeció de este hombre. ¿Crees que no ha sido así contigo y conmigo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces podemos, pues sí, de alguna forma identificarnos con estas personas. Otro de estos personajes interesantes es Jairo, quien era jefe de la sinagoga en Capernaum. Aunque la Biblia no dice que fuese fariseo, por su posición debió ser uno cercano a ellos. Y al menos debió estar enterado del complot que se armó en contra de Jesús en el capítulo 3 de este evangelio, cuando Jesús sanó a ese hombre de la mano seca. Al menos debió saber del odio que los fariseos tenían en su contra. En pocas palabras, Jairo era uno de los enemigos públicos de Jesucristo. Pero todo eso dejó de tener valor cuando reconoció que solo Jesús podía sanar a su hijita. Y sin importar su posición y sus compadrazgos, él prefirió confiar en Jesucristo. Así que la vida de estos hombres y mujeres son un testimonio de fe y de haber creído en Cristo y confiado en Él. Dice Jesús cuando la multitud que fue alimentada por los 5,000, al otro día, los 5,000 panes y los 2 pececillos, al otro día fueron a buscar a Jesús y le preguntaron, en Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Repito, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así que, mis queridos hermanos, la incredulidad, que es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer en algo demostrado, aceptado o consensuado por la mayoría, se asocia por lo regular en la Biblia como dureza de corazón. Incluso los mismos discípulos muchas veces fueron incrédulos. Por ejemplo, en Lucas 24, 25, el Evangelio dice: entonces Él les dijo, es decir, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Recuerdas? Aquellos 2 caminantes que iban hacia Emaús. O también otro ejemplo, cuando a Tomás el Señor le reprochó su incredulidad. Esto lo encontramos en Juan capítulo 20, verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad es falta de fe. Entonces, si el creer no es acompañado de obras de fe que son mediante el Espíritu, tal vez seguimos muchos de nosotros siendo incrédulos y no creyentes en Jesús. Santiago capítulo 2, verso 19, me encanta, que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así como el Evangelio de Marcos resalta a personas que creyeron, también resalta a personas que endurecieron su corazón, quienes a pesar de ver las señales y milagros que Jesús hizo, aún así no creyeron en Él. No solo los religiosos, sino incluso hasta sus hermanos, sus amigos y sus vecinos. Hace un momento dijimos que cuando leemos estos pasajes, tú y yo debemos pedir al Señor que nos ayude a saber cómo nuestras vidas encajan con el testimonio escrito de todas estas personas, no solo de los crédulos, sino también tomar en cuenta cómo Dios llama nuestra atención al ver la reacción y el comportamiento de los incrédulos. Al final, en el aposento alto, Jesús exhortó a puerta cerrada a sus discípulos, ya no a los demás,
solo a sus discípulos a que creyeran en él. Acompáñame a Juan capítulo 14, verso 1. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Por eso es que es muy importante reiterar que cada creyente está llamado a luchar en el espíritu contra la incredulidad. Y más en estos tiempos de humanismo relativo, de pensamiento lógico, de escepticismo y de circunstancias cada vez más difíciles a nuestro alrededor. Porque si algo va a ser notorio en los últimos tiempos será la incredulidad. Por eso es que Jesús insiste a sus discípulos a puerta cerrada en el aposento alto, solo a sus discípulos, diciendo: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Les dice a sus discípulos: crean también en mí. Recordemos que Jesús advierte en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Incluso los escogidos podrían ser engañados. Jesús pregunta en Lucas capítulo 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver el escenario que nos describe el Evangelio de Marcos, ya estando de regreso Jesús en Nazaret, el lugar en donde se crió. Recordaremos que después de haber regresado de Egipto, José con María y Jesús en brazos, en lugar de instalarse en Belén, porque entendieron que estaba ahí reinando Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, Arquelao, decidieron mudarse a Nazaret y ahí se instalaron al menos estas 3 décadas. Jesús vivió ahí. Los residentes de ese lugar conocían a Jesús solo como el hijo del carpintero local que había crecido y vivido en esa pequeña comunidad. Para ellos era, sí, el hijo mayor de una familia conocida. Leemos en nuestro pasaje de hoy en Marcos capítulo 6, en el verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. El viaje relatado en este pasaje es la segunda visita de Jesús a Nazaret durante su ministerio. La primera ocasión fue aquella vez después de haber estado en el desierto para ser tentado por el diablo. Acompáñame a Lucas en el capítulo 4, en el verso 14, por favor. Lucas 4:14. Dice este pasaje que después de haber estado en el desierto y haber vencido a Satanás en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Luego en el verso 16 dice que vino a Nazaret, donde se habría criado. Y ya estando en la sinagoga, en el día de reposo, Jesús leyó un pasaje mesiánico en Isaías capítulo 61, especialmente el verso 1 y 2. Pero al terminar de leerlo, muy probablemente delante de muchos que lo habían conocido desde niño, ahí en Nazaret, Lucas describe en este capítulo 4, en el verso 20 y 21, diciendo: y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, le está diciendo a sus vecinos prácticamente que él es el Mesías. Es claro y evidente que él les está diciendo que él es el Mesías. Al principio hablaron bien de él y se maravillaron al oírle, pero cuando los confrontó diciendo que ellos eran similares al Israel antiguo del tiempo de Elías y de Eliseo, ve cómo fue su reacción. Acompáñame ahí mismo, Lucas 4, verso 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Así es que si algo caracterizó al Israel antiguo del tiempo de Elías y de Eliseo, pero también el Israel del tiempo de Jesús, fue la incredulidad. Eso era solamente en Nazaret y durante su primera visita.
Yo diría que esto, insisto, es una terrible, oscura y sombría incredulidad. Pero en esta segunda visita a Nazaret ya no atentaron contra Jesús, no, ya no. Como muchos creen, es admirable que Jesús condescendiera en visitar otra vez Nazaret después de haber estado en peligro allí, en la primera visita. Pero ahí estaba nuevamente. Él quería hacer milagros. Él quería hacer sanidades y especialmente predicar el reino. No obstante, Marcos habla de que persistía también la dureza en el corazón de ellos. Dice el verso 2: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Esas mismas personas encontraron muy difícil creer que un carpintero humilde del pueblo natal, que con anterioridad nunca había revelado su naturaleza divina, pudiera de repente exhibir tal profundidad de poder, de sabiduría, y que aparte se anunciara diciendo que él era el Mesías. Aun cuando eran evidentes, insisto, las señales, los milagros que había por toda la región de Galilea. También habría otra razón por la que ellos no creían en Jesús, y esto da pie a un argumento totalmente irrelevante. El verso 3, respecto a su incredulidad, dice el Evangelio que preguntaban o cuestionaban: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Resaltar que Jesús era solo un obrero era irrelevante, pero de esta manera prejuiciosa resaltaban su incredulidad. ¿No es este el carpintero? Es una forma despectiva para referirse a Jesús, quien honrosamente había seguido el oficio de José. Pero otro aspecto irrelevante, pero por más interesante, es que se refieren a Jesús como el hijo de María. Este es el único pasaje en los evangelios en que se hace referencia a Jesús con este título. Por lo regular, o de forma normal, los judíos identifican a un hijo por el nombre de su padre, no por el nombre de su madre. Es decir, debieron haber dicho: ¿no es este el hijo de José? Algunos piensan que quizás se refirieron a María porque José ya había muerto, mientras que María todavía vivía y residía ahí en Nazaret. También es posible que propusieron esto como un insulto, sugiriendo que Jesús era nacido de forma ilegítima, como aparentemente lo insinuaron algunos en Juan, en el capítulo 8, estando en el templo. ¿Recuerdan ustedes? Juan 8, verso 41. Dice: les dijo Jesús: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Cuando se desconocía por lo regular el nombre del padre, se llamaba a la persona como hijo de su madre. Todo esto sería obvio y relevante para quienes deciden creer en Jesús con un corazón humilde y sobre todo con fe. Pero para los de Nazaret no fue así. Y pues todos conocían también a sus hermanos. Este es otro argumento irrelevante. Incluso en ese momento las hermanas de Jesús estaban ahí. Y si los vecinos sabían cuál era la posición de la familia respecto a Jesús, eso fomentaba aún más la incredulidad, porque dice la Biblia en Juan capítulo 7, verso 5, Juan 7, 5, ni aún sus mismos hermanos creían en él. Regresando a Marcos, en el capítulo 6, al final del verso 3, dice: y se escandalizaban de él. Esta palabra escandalizaban es la palabra escandalizo, que significa tropiezo. Es la misma palabra que usa Jesús en Mateo capítulo 11, verso 6. Mateo 11, 6, que dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Para nuestra comprensión sería ser ofendidos.
Es decir, a los de Nazaret les ofendieron las palabras de Jesús. Hoy podría entenderse como quien escucha que tener una relación fuera del matrimonio no es sino varios pecados. Y digo varios porque no solamente es algo que no le agrada a Dios, sino también porque estando en una relación fuera del matrimonio, contra su propio cuerpo peca, dice la Biblia. Y si contra su propio cuerpo peca, también entonces contra el templo de Dios, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si tú, a través de este pecado, generas enfermedad y muerte, entonces estás atentando contra el templo. Y la Biblia dice que el que atenta contra el templo del Señor, el Señor le destruirá también a él. Así es que no es uno solo, sino muchos pecados, considerando que incluso alguien de ellos no estuviese casado, ¿verdad? Muchos hoy se ofenden, pues. Se pueden ofender cuando son confrontados por la palabra de Dios, respecto a relaciones no buenas delante de Dios, o actividades incluso laborales que no son correctas delante de Dios, o hábitos o actitudes, etc. Por eso dice Jesús, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En consecuencia a la incredulidad de ellos, dice Marcos, capítulo 6, verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En respuesta a la incredulidad de la gente, Jesús decidió no hacer milagros en Nazaret, con la excepción de unas pocas curaciones. Yo les decía hace un momento que a pesar de haber estado en riesgo, otra vez estaba ahí en Nazaret. ¿Por qué crees que estaba otra vez ahí en Nazaret? Porque evidentemente él al principio quería hacer esos milagros, quería traer sanidades a su vida y sobre todo predicar el evangelio del reino. Pero en respuesta a la incredulidad de la gente, al final Jesús no hizo ningún milagro. Yo tengo un pensamiento en relación a este pasaje. Jesús deseaba sí hacer milagros. Por eso estaba allí. Pero a pesar de su deseo, ellos lo rechazaron. Es claro que Jesús no excluye absolutamente a nadie. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Y Dios no es malicioso. Es decir, Él deseando que nadie se pierda, no proveería a Jesús solo para unos cuantos, ¿cierto? Sería incongruente, pero Dios no es incongruente. Jesús deseaba salvar a todos, pero muchos, echando mano de su libre albedrío, deciden, como los de Nazaret, sentirse ofendidos y finalmente rechazarle. Y algo interesante lo describe el verso 6, Marcos 6, 6, que dice, pero Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Te imaginas? Jesús estaba asombrado de tal grado de incredulidad. El Nuevo Testamento relata solo 2 ocasiones en las que el Señor o bien se asombró o bien se maravilló por la gente. En ambos casos participó la fe. En el lado positivo, Jesús se maravilló ante la fuerte fe expresada por un centurión romano en Capernaum, ¿recuerdas? Esto lo describe Lucas en el capítulo 7, en el verso 9. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Recordarás que este centurión buscó a Jesús para que sanase a su siervo. Cuando Jesús se disponía a ir con él a su casa, el centurión dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Yo como tú soy un hombre de autoridad. Recuerden que él era centurión, como bien su título lo indica, pues él al menos tenía a 100 soldados a su cargo. Y él dice, le digo a este, ven y viene, aquel, ve y va. Esto a Jesús lo
sorprendió, se maravilló, porque prácticamente el centurión le estaba diciendo, oye, pues la enfermedad es sierva tuya, tú le puedes decir, salte de ahí, y seguramente te obedecerá. Por eso es que se maravilló de él. Y les dice a los que le seguían, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En cambio, en su pueblo natal de Nazaret, fue la total ausencia de fe lo que hizo que Jesús se asombrara. Según Marcos explica en este pasaje, Jesús estaba totalmente asombrado, pues, por la incredulidad de ellos. Qué padre que tú y yo podamos asombrar, impresionar a nuestro Señor por la fe que nosotros tenemos en Él, por la confianza que tenemos en Él. Mis queridos hermanos, donde hay verdadera fe, puede haber aún una mezcla de duda. La incredulidad remanente en los hombres buenos puede, en la hora de tentación, cuestionar a veces las verdades más importantes. ¿Qué son las verdades más importantes? Que Dios es bueno. Pero a veces las circunstancias de tentación pueden hacer que dudemos de que Dios es bueno. O otra verdad importante, Dios nos ama. Pero de acuerdo a las circunstancias que alguien está viviendo, podría cuestionar diciendo, Dios no me ama. Sabemos que Él es poderoso, pero también tenemos tal temor que dudamos que Él tenga el poder para resolver algo, como lo que estamos viviendo ahora. Y entramos en esa tentación, en esa duda. Pero aguas, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pidamos entonces al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, como lo dijo aquel hombre que con sus ojos veía cómo su hijo era atormentado por ese espíritu maligno desde mucho tiempo atrás, desde su niñez, y después que los discípulos no pudieron sacarlo, la duda y el temor pudieron haberse apoderado duramente de este hombre. Leemos en Marcos, en el capítulo 9, en el verso 20 al 24. Marcos 9, 20 al 24. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, en respuesta a si puedes hacer algo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Digámosle al Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Aumenta mi fe. Respecto a esto, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo es compasivo y sabe que todos estamos librando batallas todos los días y que ciertamente muchas veces nuestra fe ha sido muy poca. Recuerdo un pasaje de este libro que les he recomendado, La búsqueda final, me encanta, del autor Rick Joyner, que dice que fue pues una visión que Dios le permitió tener por gracia de verse en el cielo. Y estando ahí dice que un ángel se acercó a él y le dijo, cuando los hombres y mujeres que moran en tal clase de oscuridad y maldad, con tan poco estímulo, sin poder contemplar la gloria, sino tan solo llevar una esperanza en ella, optan por sufrir por ella, por aquella esperanza que tan solo pueden ver someramente en sus corazones. Esto ocasiona que aún los ángeles más grandes inclinen su rodilla y gratamente sirvan a estos herederos de la salvación. Al principio no comprendíamos, dice el ángel, por qué el Padre había decretado que los hombres tuvieran que caminar por fe, no pudiendo contemplar la realidad y las glorias de la esfera celestial sufriendo tanta oposición. Pero ahora comprendemos que a través de estos sufrimientos, ciertamente es comprobada su dignidad de recibir la gran autoridad que les será otorgada como miembros de su propia familia. Ahora, este caminar en fe es la maravilla más grande del cielo. Aquellos que pasan esta prueba son dignos de sentarse
con el Cordero en su trono, ya que Él los ha hecho dignos y ellos han comprobado su amor. Fin de la nota. Nuestro Señor Jesucristo trajo las tiernas misericordias de Dios. Podemos confiar en Él. Cuesta vencer prejuicios y peligroso es no vencerlos. Pero los que creen en Cristo verán que su fe será hallada mucho más para la alabanza, honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, es importante entonces mantenernos luchando en el Espíritu contra la incredulidad. Insisto, más en estos tiempos difíciles. Creo que cada pasaje nos alienta a meditar. ¿Con quién de los personajes descritos hasta hoy en nuestra serie El Siervo te puedes identificar? Tal vez con aquel hombre paralítico, o tal vez no solamente con él, que fue primero sanado de sus pecados, porque Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y finalmente se levantó y Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero olvidamos a sus amigos que lo bajaron por el techo. ¡Qué increíble fe! ¿Con cuál de ellos te comparas? Lamentablemente muchas veces terminamos siendo como los de Nazaret. No permitamos que eso suceda. Si esta es la primera vez que tú escuchas la palabra de Dios, o en alguna otra ocasión en tu vida has escuchado la palabra de Dios y no te has decidido a poner tu fe en Jesucristo, este es el día. Este es el tiempo. Delante de nuestros ojos están transcurriendo tantas circunstancias. Al final de cuentas habrá una gran oferta, un abanico de posibilidades en donde cada ser humano decida refugiarse en su fe. Pero al final de todo esto será un tiempo de muerte, un tiempo de juicio. Pero Jesucristo te ofrece la vida eterna. Jesucristo te extiende sus manos amorosas porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como ves, a pesar de las evidencias que los de Nazaret tenían respecto a Jesús, porque como lo leímos en Lucas, la fama de Él ya se había extendido por toda la región de alrededor de Galilea. Nazaret estaba en esa región. Aún así, cerraron su corazón. Que no suceda eso con nosotros. No cerremos nuestro corazón. No permitamos que la incredulidad se apodere de nosotros. Dice Jesús a sus discípulos, y yo te animo para que tú te conviertas no solo de ser un creyente, sino un discípulo de Jesús. Porque a ellos, solamente a ellos en intimidad les dice, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Por qué no se lo dices al Señor? Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Sé que las cosas están difíciles, pero yo creo en ti. Creo en tu amor por mí. Creo en tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Creo en que tú me has venido a buscar, pues, Señor. Creo en ti. Creo en tu poder sobre todo poder. Creo en tu autoridad sobre toda autoridad. Creo en que tú tienes el poder para hacer milagros todavía hoy de sanidad. Yo creo que tú estás, de hecho, haciendo milagros, no solamente de sanidad. Estás transformando corazones. Estás usando las circunstancias a nuestro alrededor para hacer tu obra poderosa, milagrosa, de salvación. Porque sí, es una obra milagrosa. Imagínate, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio. Que hoy Cristo mora en nosotros y nos anhela compartir su gloria. Por eso es que es importante, creamos en el Hijo. Amén. Padre Santo, libramos todos los días una batalla. Muchas veces hemos sido vencidos. Muchas veces hemos perdido eso. Pero no más, Señor. Ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en Cristo. Decidimos luchar contra la incredulidad. Y más cuando hay tiempo de tentación de dudar. No queremos que haya una incredulidad remanente en nuestros corazones. No más, Señor. Por eso, como aquel hombre que delante de sus ojos veía a su hijo sufrir
y que para terminar de hacer difícil la situación, ni los discípulos pudieron sacar ese demonio, más se hundió en su desesperación y en su desánimo. Pero Jesús le dice: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y el hombre dice: creo, ayuda mi incredulidad. Tú y yo podemos decirle al Señor este día: ayuda mi incredulidad, Señor. Ayúdame a no tener miedo por todo lo que estamos viviendo. Ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a ser como esos hombres que sí creyeron en ti y que fueron sanados de su lepra, de su problema motriz, de su flujo de sangre, etcétera, Señor. Yo quiero ser como ellos, Señor. Mi Dios, creo en ti, Señor. Creo en ti, mi Dios. Yo decido creer en Jesucristo. Tú eres Dios y te confieso. Tú eres el Señor y espero en ti, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida
paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver. Hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname en tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme, y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Tú eres mi Dios, acuérdate, Señor, tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura.